¿Cómo les va a todos? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Y hoy vamos a tocar un tema que nunca se tocó en este canal, no porque sea un tema que no sea interesante, sino porque no se habían dado casos como para poder verlo. Y bueno, ustedes saben que siempre acá utilizamos como disparador para tratar tal o cual tema algún caso conocido que se haya divulgado. Y en este caso, lo que vamos a hablar es de procesos de extradición. ¿Qué es un proceso de extradición? ¿Cuándo se puede extraditar a una persona? ¿Cuándo no? Toda vez, y teniendo en cuenta que ha surgido ahora en estos días que el Estado mexicano ha solicitado la extradición de un ciudadano argentino que aparentemente habría desarrollado actividades empresariales en México por el delito de lo que los mexicanos llaman fraude simple. Que bueno, más allá de lo que signifique, hoy el video no se va a tratar de eso. Entonces bueno, este señor lo que dice es que a él no lo pueden extraditar porque él es nacional argentino y va a ejercer su derecho de ser juzgado en Argentina. Entonces es un muy buen tema, o un tema bastante interesante como para poder analizar si siempre es así, y en los casos que es así, de qué manera procede esa llamada opción del nacional que establece la ley de extradición. En primer lugar, vamos a ver qué es la extradición a grandes rasgos. Bueno, la extradición es un proceso sumario, lo cual es muy cuestionable a mi juicio, en el cual cuando un Estado le solicita a otro Estado que le envíe a una persona que está en su territorio porque lo requiere para ser juzgado o eventualmente para hacerle cumplir una pena. El Estado que requiere se llama Estado requirente, el Estado que recibe el pedido se llama Estado requerido. El proceso de extradición, como dije, es sumario, lo cual ya vamos a ver que merece algunos reparos de índole constitucional y básicamente se guía por tres principios, más allá de que después cada tratado de extradición tiene sus particularidades, y la ley de extradición dice, ¿no?, que siempre se aplica el tratado, salvo en las materias no regladas que se aplica la ley. ¿Y los principios cuáles son? Bueno, primero que tiene que haber lo que se llama doble incriminación, es decir, el delito por el cual un Estado le requiere a otro una persona tiene que ser incriminado en ambos países. Si por ejemplo Argentina le requiriere un imputo, o al revés, por ahí, no sé en qué país está castigado todavía el adulterio, por ejemplo, no sé si, no quiero ofender a nadie, pero si algún país donde está castigado el adulterio le requiriese a Argentina un ciudadano para que lo envíen a jugar por ese delito, Argentina lo denegaría porque no se daría el requisito de la doble incriminación. Otro requisito, por supuesto, es que la acción no esté prescripta. Y para quién tiene que estar prescripta depende de cada tratado de extradición. Para algunos tratados de extradición tiene que estar prescripta para el Estado requirente y para otros para el requerido, y otros hacer una media de penas para contar la prescripción. Y por último, juega esto de la nacionalidad, que en ciertos supuestos el nacional argentino, que ya los vamos a ver, podría optar por ser juzgado en Argentina. Ya vamos a ver cómo se resuelve eso. ¿Por qué yo digo que el proceso de extradición es un proceso sumario y que merece reparos constitucionales? Y bueno, porque la persona a priori, en principio, el requerido, el individuo que el país lo está requiriendo, no podría intentar demostrar su inocencia en ese proceso de extradición, lo cual es cuanto menos cuestionable. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, si bien no sé si sería apropiado hacer dos juicios, es decir, que en la extradición se juzgue la inocencia y la culpabilidad, sí es necesario requerir algún tipo de apariencia de responsabilidad. O sea, uno no puede, o el juez argentino no puede prescindir, desde mi punto de vista, de evaluar si el pedido es meramente verosímil, porque si no, con ese criterio mañana podría venir un dictador. No sé, se me ocurre, por ejemplo, en la época de Gaddafi, decir, quiero que me lo extraditen a X persona porque tengo ganas, y un Estado, el Estado argentino debería decir, bueno, se lo mandamos, no hay problema. Y en este sentido resuelve
el doctor Fait en su voto en disidencia en Arancibia Clavel, en un fallo de la Corte, donde dice, bueno, el Estado argentino no puede desentenderse de cualquier tipo de implicancia que conlleve el proceso de extradición. Es por eso que, desde mi punto de vista, más allá de no juzgarse la culpabilidad o inocencia del ciudadano requerido en el proceso de extradición, sí debería evaluarse la apariencia de responsabilidad, porque imagínese, qué sé yo, por ejemplo, si lo acusan de matar a una persona, a un ciudadano, y el ciudadano puede demostrar que al momento del hecho del homicidio estaba en otro lado. Entonces digo, ¿por qué deberíamos enviar a ese ciudadano a que lo juzgue la justicia de un país extranjero cuando es manifiestamente improcedente la extradición? Incluso ustedes reparen que hay una violación al principio de igualdad, porque dos personas que están sometidas a un proceso penal, uno por un delito cometido en Argentina y otro por un delito cometido en el exterior, tendrían desiguales oportunidades de defensa. Estarían tratándose de forma desigual a dos personas que están en iguales condiciones, violando el principio de igualdad tal cual lo establece la Corte en el precedente, tal cual lo establece la Constitución, ¿no? Por supuesto, y tal cual lo establece y lo interpreta la Corte en el precedente Sine Callao del año 60. Por otra parte, desde mi punto de vista también, lo que debería haber para que se abra el juicio de extradición es que el Ministerio Público Fiscal solicite, formule un requerimiento de juicio. ¿Por qué? La Corte tiene dicho, bueno, el pedido formal de extradición remitido por el Estado extranjero es asimilable al requerimiento de juicio. Bueno, nosotros en nuestro estudio decimos, no es así, es asimilable, pero no es el requerimiento de juicio. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente el Ministerio Público Fiscal, que es el encargado de velar por los intereses de la sociedad y aplicar la ley conforme al principio de legalidad, tal cual lo establece el artículo 120 de la Constitución y 1 de la ley 27.148, es el que debería verificar que se dé la doble incriminación y subsumir la conducta por la cual el Estado extranjero requiera al ciudadano dentro de un tipo penal del derecho argentino, de modo tal que el ciudadano requerido sepa en el decurso del juicio de extradición de qué es de lo que se está defendiendo, no tenga que estar adivinando de que, bueno, a ver si esta conducta encaja en tal delito o en tal otro delito. Eso para mí son los reparos en general, para mí son los reparos en general que merece la ley de extradición, sin profundizar demasiado, porque acá vamos a centrarnos en la opción del nacional. Este señor Carlos Ahumada dice, bueno, yo no voy a ser enviado a México porque soy nacional argentino y voy a ejercer el derecho de ser juzgado en mi país. Bien, entonces, ¿qué dice al respecto la ley de extradición en ese sentido? Bueno, el artículo 12 de la ley de extradición dice que si el requerido para la realización de un proceso fuese nacional argentino, podrá optar por ser juzgado por los tribunales argentinos, a no ser que fuera aplicable al caso un tratado que obliga a la extradición de nacionales. Entonces ahí tenemos un primer punto. Si el tratado obliga a la extradición de nacionales, no se podría ejercer en principio la opción del nacional. Ahora bien, el artículo, en su último párrafo, el artículo 12 dice, si fuera aplicable al caso un tratado que faculta la extradición de nacionales, el Poder Ejecutivo, en la oportunidad prevista en el artículo 36, resolverá si se hace o no lugar a la opción. Entonces, he aquí el punto. El Tratado de Extradición con México efectivamente dice que el juez podrá denegar la extradición cuando el requerido sea ciudadano argentino. Entonces, en este caso, debe decidir, tal cual lo establece la ley de extradición, que se aplica de forma supletoria, el presidente de la nación. Y, a mi juicio, eso tiene otro problema que entiendo que en este caso del señor Ahumada se debería verificar. A ver, el presidente de la nación es parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene facultades, históricamente se decía regladas y discrecionales, es decir, algunas en las que la ley les decía cómo tenía que proceder, otros en los que la ley dejaba librado al albedrío del funcionario cómo tenía que proceder. Bueno, después
La Corte en el fallo de tomo 315, folio 1361, dice no, en realidad no hay facultades regladas y discrecionales. Dice todas las facultades son regladas. Dice lo que pasa es que algunas tienen más discrecionalidad, otras tienen menos discrecionalidad. Contra más discrecionalidad tenga la facultad, entonces mayor fundamentación se le va a exigir al funcionario de la administración como parte de la fundamentación del acto administrativo. Bien, entonces hay un tema que se nos abre acá. La primera vez que en el proceso de extradición de este señor Ahumada se va a tratar el tema de si procede o no la extradición por decisión del Nacional es ante el Poder Ejecutivo, va a ser el presidente de la Nación. Y ya hay una doctrina inveterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice que cuando los órganos de la administración toman decisiones judiciales, esa decisión merece un control judicial posterior, esto es muy importante, suficiente. En ese sentido, por ejemplo, la Corte ha dicho en Fernández Arias que la actividad de los órganos administrativos no conlleva un otorgamiento incondicional de atribuciones jurisdiccionales y se encuentra sometida a limitaciones de jerarquía constitucional. Dice también que entre esas limitaciones figura ante todo la que obliga a que el pronunciamiento jurisdiccional emanado de órganos administrativos quede sujeto a control judicial posterior suficiente a fin de impedir que aquellos ejerzan un poder absolutamente discrecional sustraído a toda especie de revisión ulterior. También dijo lo mismo la Corte en el precedente Ángel Estrada. Entonces, ¿qué postulo yo como decisión final al respecto de la extradición de Carlos Ahumada o de cualquier persona que pretenda ejercer la opción del Nacional? Que es que la decisión en los tratados de extradición que se faculta a denegar la extradición por la nacionalidad del requerido, cuando el presidente, en la oportunidad del artículo 36 de la ley de extradición, decide o denegarla o concederla, esa decisión es revisable por un órgano judicial, por esto del control judicial posterior suficiente. ¿Por qué? Porque si no se afectaría a la división de poderes, tal cual lo dice la Corte en Fernández Arias, lo repite en Ángel Estrada, lo repite en Giroldi, porque si no se afectaría a la división de poderes y terminaría por ser que los derechos y la aplicación de las normas, en lugar de estar en el ámbito del Poder Judicial, quedaría en el ámbito del Poder Ejecutivo, afectándose el diagrama constitucional y el equilibrio de poderes que debe regir en toda democracia. Ahora bien, y por esto dice que el control judicial tiene que ser posterior. Alguien me podrá decir, bueno, pero ya hubo todo un proceso judicial. Sí, pero el proceso judicial fue el que puso al presidente en condiciones de decidir, y no el que controló esa decisión del presidente. Espero que haya quedado claro lo que quise decir. Y bueno, esperemos que este caso, como siempre lo digo, se resuelva conforme a las reglas del derecho y con el mejor resultado posible para el imputado y para los ciudadanos todos, por supuesto. Muchas gracias y hasta el próximo video.